Nada que esconder, no somos todos lo mismo. Ese fue el mensaje que anoche a las 11:38, cerca de la medianoche, difundió José Luis Espert, después de varias horas, 4 horas después de que La Nación, el diario La Nación, revelara información, evidencia contundente de que efectivamente José Luis Espert había recibido $200.000 del entorno de Fred Machado en el año 2020. 24 horas antes, el candidato por la Libertad Avanza, quien encabeza la lista en la provincia de Buenos Aires, había eludido en más de 6 o 7 ocasiones en una entrevista televisiva a la que los propios funcionarios del gobierno le habían pedido explícitamente que se presentara para dar explicaciones. Había eludido, enfáticamente podría decirse, responder respecto de si había recibido o no este pago. Ayer, dada la documentación dada a conocer por el diario La Nación, en la cual se acredita la ruta de ese pago de $200.000, José Luis Espert terminó por brindar una explicación grabada donde confirma que sí recibió ese pago en enero de 2020 y explicó que se debió a su actividad privada. ¿Te parece, ver cómo explicaba Espert? Me siento en la necesidad de hablarle a todos los argentinos de frente y con total sinceridad. A comienzo de 2019, Federico Machado me propuso presentar mi libro La Sociedad Cómplice en Viedma, su ciudad natal. Ofreció llevarme en su avión, acepté y se lo agradecí públicamente. Ese mismo año decidí involucrarme en política y me postulé como candidato presidencial. Y se me acercaron muchas personas. Federico Machado fue uno de ellas, al igual que quienes nos prestaron el sello electoral con el que competimos. Repito, Machado fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019. Además, Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Terminada la elección y totalmente dedicado a mi actividad de privada de consultor, recibí un adelanto en virtud de ese contrato. Fue en una cuenta a mi nombre radicada en Estados Unidos y que estaba declarada en la Argentina. Nada que esconder. No se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales. Los pagos que se me hicieron no fueron de campaña ni el ejercicio de la función pública, sino producto de mi actividad privada. 2. Jamás recibí fondos que no se encontrasen debidamente justificados. 3. Jamás recibí fondos de los que se pudiera siquiera sospechar de origen ilícito. Bueno, ahí estaba entonces la parte de la explicación. El video son 6 minutos que, según información periodística de esta mañana, los grabó con el asesoramiento de parte del equipo de la presidencia, en particular de Santiago Caputo, que estuvieron evidentemente trabajando hasta tarde y de apuro, como decía Virginia, las horas anteriores a la publicación en el diario La Nación, lo que había ocurrido era esta negativa de Espert a explicar sobre esos $200.000 de los que se hablaba y después mucha presión por parte de distintos funcionarios y figuras del oficialismo para que diese una explicación más acabada, porque claro, hasta ese momento lo que decía era no me voy a prestar al juego político de Juan Grabois, que era la persona que lo había denunciado en la justicia. Ahora, de todos modos, difunde el video y recibe automáticamente el respaldo presidencial. Claro, lo que llama mucho la atención, dado que estaba configurado el escenario en los minutos, ya ni siquiera las horas previas, con muchísima presión, minutitos antes de que saliera el video de Espert, una ironía, un meme, un clásico de Manuel Adorni, pero con un cargado sentido político y conociendo la presión interna que hizo pública el jefe de gabinete Guillermo Franco, que hizo pública Patricia Bullrich, que está en campaña y está en campaña en la ciudad de Buenos Aires, también es cabeza de lista, todos ellos configurando un panorama de presión hacia Espert para que, bueno, por supuesto, dé explicaciones, pero además estaba en juego lo que se discutía anoche, era la candidatura, si se iba a mantener al frente de la candidatura, algo que tras el tuit del presidente parece quedar ratificado.
Esto decía anoche, automáticamente a los minutitos que se publicó el video, tenemos ahí el tuit del presidente de la Nación diciendo el profe expert, o sea, respondiendo directamente al video, este es el tuit de expert, el profe expert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición. Fin. Este es el mensaje del presidente de la Nación, que claro, uno podría suponer que a partir de esto queda ratificado como candidato, pero claro, la situación ya es muy complicada porque no deja de ser una persona que reconoce haber recibido pagos. Es cierto, Fred Machado fue acusado después de esto y ahora, digamos, tiene el pedido de extradición a los Estados Unidos por estas acusaciones gravísimas de narcotráfico, importación de cocaína a los Estados Unidos, lavado de activos, fraude. La verdad que son delitos gravísimos, en particular para la justicia estadounidense, y que como, al menos para, digamos, la defensa de expert, bueno, todo eso ocurrió antes de que todo esto se supiera. El origen del dinero era lícito por mi trabajo, no estaba vinculado con la política y menos aún podía suponer lo que iba a ocurrir después con esta persona. Hay varios frentes, en lo estrictamente técnico, hay varios frentes que si se confirma lo que dice expert es atendible. No eran aportes de campaña, eran fondos que correspondían honorarios a mi actividad privada. Si la cuenta, efectivamente, la cuenta personal que él declara haber tenido declarada en Estados Unidos también existe, eso también le da legitimidad porque además la transferencia fue una transferencia bancaria, algo que jamás hubiéramos imaginado y que sospechábamos que nunca iba a aparecer un comprobante de ese dinero. Del Banco of America, que venía, claro, del Banco of America, había pasado por otras entidades financieras. En un mecanismo también hay que marcar que cuando hace un recorrido muy largo el dinero, es una maniobra tal vez bastante típica, pero la que Expert en sí como destinatario final no necesariamente tiene que ver, sino obviamente está enmarcado dentro de las maniobras de Fred Machado, de las que Expert puede alegar. Yo no tenía ningún tipo de conocimiento, claro, no yo recibí tenía la plata, por eso, y no la recibí para campaña, la recibí por honorarios profesionales. Desde ese frente es defendible. Ahora, claramente, una vinculación tan cercana con Fred Machado, porque en paralelo ayer se conoció que los viajes en avión fueron más de 35 viajes, creo que está en una causa paralela que se tramita acá en la Argentina y que sea así, tiene que ver con la campaña electoral de Expert en su momento. Bueno, entonces empiezan a conocer muchos indicios que en términos políticos y por indicios, bueno, generan una situación realmente muy, muy confusa. Lo que ahora uno imaginaría debería pasar, dado que no se bajó la candidatura de Expert y dado que el presidente claramente lo ratificó con ese tuit que te acabamos de mostrar, lo que uno esperaría es que todo el gobierno y toda la campaña en Troquel salga en la misma línea que el presidente diciendo esto es una operación de kirchnerismo, José Luis Expert explicó perfectamente, etcétera, e instalar la percepción de que, bueno, de que es como Expert dice. Claro, porque no la reacción ocurrió, hasta acá, no ocurrió. por eso la reacción hasta acá del gobierno fue más de despegarse que de apoyarlo. Sí. Con lo cual me parece que hay una decisión estratégica de campaña que tomar en la cuenta absolutamente regresiva además de recesiva, regresiva para el 26 de octubre. Absolutamente. Un dato para agregar, Expert menciona a una compañía minera radicada en Guatemala, Minas del Pueblo, que pocos meses después del cobro que fue en enero de 2020... Que de todos modos el cobro, según la documentación publicada ayer en el diario La Nación, provino de la empresa propietaria de los aviones en los que se movía Expert. El pago no vino de la minera. No vino de la minera, pero claro. Bueno, pero él dijo una empresa vinculada a Machado. Ahí es información que como mínimo, o sea, es veraz en cuanto a lo que había dicho el propio... No, claro, y además y es verdad que cuando a veces uno provee servicios a una empresa que forma parte de un grupo, el pago a veces proviene no necesariamente de esa misma empresa. Lo cierto es que esa misma empresa, Minas del Pueblo, unos meses más tarde fue sancionada por el gobierno de Guatemala por comercializar metales preciosos provenientes de una mina ilegal en la propia Guatemala. O sea, la misma empresa también fue denunciada y suspendida por
tráfico y explotación ilegal de metales preciosos. La empresa para la que Spert dijo que le había dado estos iniciado servicios un trabajo, económicos. claro, que se vio interrumpido, bueno, en 2020 por la pandemia. Hay un dato que en las horas previas también Spert venía defendiendo, que el vínculo con las empresas de Machado lo había llevado el partido UNITE, por el que él se había presentado en las elecciones de 2019 como precandidato, había sido precandidato, no llegó a ser candidato presidencial. Y ayer, de hecho, desde el propio partido, el titular de UNITE, José Bonacci, que de hecho es rosarino, concejal, es el papá de la diputada Rocío Bonacci de Libertad Avanza, públicamente salió a desmentir al propio Spert sobre este vínculo. Dicen, no, nosotros no teníamos nada que ver. Es más, Spert vino a pedirnos si se podía blanquear a través del partido $400.000, lo que es gravísimo, y le suma un condimento adicional desde el propio espacio, porque también es un dirigente que todavía se considera de la Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe. Así lo decía. Avanzada la campaña, en una oficina que tenía el Frente Despertar en calle Suipacha y Diagonal Norte, o Corrientes, me llama uno de los apoderados de la UCD, Marcelo Portas Dalmao, y un apoderado que siempre lo tuvieron ahí cercano la gente de Spert, que era Gonzalo Díaz de Córdoba, y me piden que justificase en la contabilidad partidaria un ingreso de 18 millones de pesos mediante la supuesta, me explicaron el mecanismo, mediante la supuesta venta de entradas a 200, 300 personas, y que yo tenía que justificar en la contabilidad partidaria. Me negué a hacerlo. ¿Cuánta plata era en dólares, José? Y $400.000. ¿Y nunca le contaron el origen de ese dinero? No. Bueno, esto se había conocido unas horas antes, cuando todavía faltaba la documentación que efectivamente probaba al menos en la transferencia de $200.000. Bonacci habla de $400.000 que desde Bonacci forma parte del espacio todavía, ¿no? Es el presidente de UNITE y todavía él es libertario, y de hecho es una de las figuras de la Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe. No lo deja muy bien parado tampoco su propia declaración. No, claro. Hay que decirlo. No, pero bueno, a ver, para que se entienda el clima interno que hay dentro del espacio libertario, y donde uno, con todas estas declaraciones previas, uno podía hacer suponer que los minutos para la candidatura de Spert a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires estaban contados, pero el mensaje del presidente anoche bancándolo, la verdad es que, bueno, como mínimo negó todas esas sospechas anteriores. Lo que queda es una sensación de muchísima, al menos incomodidad interna, ¿no? Sin duda, y se verá en las próximas horas qué impacto tiene esto. Insistimos, en la campaña electoral, que es en el fondo de lo que todos estamos... O sea, fueron exactamente hoy 21 días. Estamos hablando, exactamente. No, 26, 23 días. 23 días. Bueno, claro, lo que pasa es que depende cómo las cuentas. Claro, en el equipo económico las cuentan diferentes. Sí, estaba pensando hasta días de campaña electoral que son hasta el viernes anterior, ¿no? Están absolutamente claro. en otro partido. Todo esto acá en Argentina, por supuesto, toma muchísimo cuerpo de la mano de Juan Grabois, que fue el que presentó la denuncia a nivel acá local, y fue además quien dio el puntapié inicial para esta investigación periodística que, vamos a recordar, se inició en el diario AR con un artículo de Sebastián Lacunza. Ayer habló también Juan Grabois pidiendo previsiblemente que Spert baje su candidatura. Yo creo que lo adecuado, lo que sería bueno para la República Argentina, es que su fuerza política lo haga renunciar. Eso sería lo más adecuado. Pero, para no someter... ¿te referís solamente a la candidatura o te referís también a la banca? Pero ese tipo no puede ser diputado. Digamos. Ahora, bueno, después si hay que atravesar un proceso de desafuero, habrá que atravesar un proceso de desafuero. Si sos narco y de los malos, loco, no puedes estar en la Cámara de Diputados.
Bueno, ahí estaba. Bueno, si sos de los malos no puedes estar en la cámara. No solamente por narco. No solo por narco, claro. pero bueno. Hay que aclarar que además, si sos narco y sos de los buenos, sí. No, claro. Bueno, pero no importa, esa es una chicana que menor. Grabois además compite electoralmente contra Espert en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es uno de los candidatos del Frente de Patria, claro, que compite electoralmente, con lo cual también además tiene un interés particular en la campaña sobre este caso. Legítimo también. Sí, pero lo cierto es que fue la persona que dio a conocer esto, al menos que lo denunció la justicia. Y después hay que ver que, como planteaba Virginia, si hay materia judicial para investigar. Claro. Porque si está todo en blanco, ahora el tema es que la persona que te pagó terminó siendo un narco. Y ese es un problema que, más allá de la cuestión judicial que tendría que explicar, políticamente es muy difícil de sostener. Que efectivamente el condenado por narco o el investigado por narco te pagó con $200.000 por un servicio que le diste. Y hay un punto adicional que se plantea porque aún va de suyo que por más de este contexto tan adverso en términos otra vez políticos, enfrente de la campaña y transcurran las elecciones, es altamente probable que Esper pueda renovar la banca. No deja de llevar el sello de la Libertad Avanza. Como primer candidato. Como primer candidato, por pocos puntos que saque la Libertad Avanza, es inimaginable que Esper no entrara en la Cámara de Diputados. La pregunta que se va a plantear es, bueno, ¿qué escenario se va a topar a la hora de asumir? Sí, claro, hay que ver si ahora, en estos días, con esta confirmación, no termina avanzando lo que venía siendo el pedido de un sector de la Cámara para expulsarlo del cuerpo por inhabilidad moral, en los términos de hecho que prevé la Constitución Nacional, y después rechazarle el diploma. O sea, después sí rechazarle su pliego como diputado antes del 10 de diciembre, cuando se hace la sesión preparatoria en donde se incorporan los nuevos diputados al Parlamento. Por lo tanto, uno se imagina que la novela Espert no termina con el video con su aclaración de la medianoche. Definitivamente.